Leyes fundamentales de la dialéctica materialista. Como ya sabemos, la dialéctica marxista es la teoría del desarrollo y la concatenación universal. Lo más importante del desarrollo es la cuestión de sus fuentes y fuerzas motrices. Como quiera que la respuesta a esta cuestión está en la ley de la unidad y lucha de contrarios. Comenzaremos por ella a exponer las leyes fundamentales de la dialéctica materialista. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Lenin llamó la ley de la unidad y lucha de contrarios esencia y médula de la dialéctica. Esta ley pone al descubierto las fuentes y causas reales del eterno movimiento y desarrollo del mundo material. El conocerla es de gran importancia para comprender la dialéctica del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, para la ciencia y la actividad revolucionaria práctica. El análisis de las contradicciones de la realidad objetiva y el descubrimiento de su naturaleza es una exigencia importantísima de toda investigación científica y obra práctica. Número 1. Unidad y lucha de contrarios. Antes de hablar de la propia ley de la unidad y lucha de contrarios, veamos qué se entiende la dialéctica marxista-leninista por contrarios y su unidad. Unidad de contrarios. Cada uno de nosotros ha visto más de una vez un imán ordinario y sabe bien que sus rasgos distintivos principales son el tener extremos que se excluyen mutuamente, pero que se están indisolublemente ligados entre sí, como son los polos norte y sur. Por mucho que tratemos de separar el polo norte del polo sur, no lo conseguiremos. El imán, partido en 2, 4, 8 o más partes, seguirá teniendo los mismos polos. Los contrarios son precisamente los aspectos, tendencias o fuerzas internas del objeto que se excluyen mutuamente y que al mismo tiempo presuponen al otro. La relación de indestructible interdependencia de estos aspectos constituye la mitad de contrarios, la unidad de contrarios. Todos los objetos y fenómenos tienen aspectos contradictorios. Todos ellos constituyen una conexión orgánica, una unidad indestructible de contrarios. Las partículas elementales, por ejemplo, son una unidad contradictoria de propiedades ondulatorias y corpusculares. Son contradictorias no sólo las partículas elementales, sino también el átomo formado por ellas. En su centro se encuentra el núcleo con carga positiva rodeado de uno o más o varios electrones con carga negativa. El proceso químico es una unidad contradictoria de asociación y disociación de átomos. Se presentan asimismo tendencias contrapuestas en los organismos vivos. Anteriormente se ha hablado de los procesos contradictorios de asimilación y desasimilación, que constituyen el metabolismo inherente a lo vivo. Además, los organismos poseen también propiedades contradictorias como la herencia y la adaptabilidad. La herencia es la propensión del organismo a conservar las propiedades adquiridas hereditariamente. La adaptabilidad es su aptitud para obtener nuevas propiedades adecuadas a las condiciones modificadas. La actividad psíquica del hombre se caracteriza por procesos contradictorios de excitación e inhibición, concentración e irradiación de las
excitaciones en la corteza de los hemisferios cerebrales. En las sociedades divididas en clases antagónicas existen clases contradictorias, el esclavo y el esclavista, la sociedad esclavista en la sociedad esclavista, el campesino siervo y el señor feudal en el feudalismo, el proletario y el burgués en el capitalismo. Aspectos contradictorios presenta también el progreso del conocimiento. El hombre aplica métodos de investigación tan contradictorios y mutuamente enlazados como la inducción y la deducción, el análisis y la síntesis, etc. Así pues, la contrariedad de los objetos y fenómenos del mundo tiene un carácter general universal. En el mundo no solo hay un objeto o fenómeno que no se desdoble en tendencias contrapuestas. Los contrarios no solamente se excluyen, sino que presuponen forzosamente el uno al otro. Coexisten en un mismo objeto o fenómeno y son inconcebibles el uno sin el otro. Hemos remarcado la unidad irrompible de los polos opuestos del imán. Tan inseparables son la asimilación y la desimilación en el organismo vivo, el análisis de la síntesis en el proceso del conocimiento. La sociedad capitalista es imposible sin clases opuestas, el proletariado y la burguesía. Por supuesto, como resultado de la revolución socialista, el proletariado liquida a la burguesía como clase, pero entonces el capitalismo deja de ser capitalismo y cede el terreno al socialismo. Mientras se conserve el capitalismo, la clase obrera no puede vivir sin contraponerse a trabajar para el capitalista, y el capitalista siempre explota al obrero. Engels escribió: y no puede existir un término de una contradicción sin que exista el otro, como no se puede tener en la mano una manzana entera después de haberse comido la mitad. Lucha de contrarios, fuente del desarrollo. Así hemos establecido que los objetos y fenómenos son una unidad de contrarios. ¿Cuál es, pues, el carácter de esta unidad? ¿Existen los contrarios pacíficamente en esta unidad o entran en contradicción en lucha el uno con el otro? El desarrollo de los objetos y fenómenos más diversos de la humanidad es prueba de que los extremos contrarios no pueden coexistir pacíficamente en un mismo objeto. El carácter contradictorio de las tendencias contrapuestas que se excluyen mutuamente provoca por necesidad la lucha entre ellas. Lo viejo y lo nuevo, lo que nace y lo que muere, en los objetos no pueden menos de entrar en contradicción. La contradicción, la lucha de contrarios, constituye precisamente la fuente esencial del desarrollo de la materia y la conciencia. El desarrollo, escribió Lenin, es la lucha entre tendencias contrapuestas, recalcando con especial vigor que esta lucha es absoluta, como absolutos son el desarrollo y el movimiento. La afirmación de que lo decisivo en el desarrollo es la lucha de contrarios no merma la importancia de su unidad. La unidad de contrarios es una condición indispensable de la lucha, pues la lucha sobreviene únicamente donde las tendencias contrapuestas existen en un mismo objeto o fenómeno. Lenin expresó que entre las tendencias contrapuestas pueden existir también un estado de equilibrio temporal, que se debe comprender en el sentido de que en una etapa determinada del desenvolvimiento del proceso, ninguna de ellas tiene ventaja sostenible. Así ocurrió, por ejemplo, en Rusia, en octubre de 1905, cuando el zarismo ya no tenía fuerzas para vencer y la revolución,
le faltaban fuerzas para triunfar. También hubo cierto equilibrio de fuerzas entre la burguesía y los terratenientes, por una parte, y los obreros y campesinos por otra, en el periodo de febrero a junio de 1917. Pero en uno y otro caso, el equilibrio de las fuerzas opuestas fue temporal. En 1905 se vencieron las fuerzas reaccionarias y en 1917 conquistaron la victoria el proletariado revolucionario y sus aliados. El equilibrio de los contrarios es también relativo en cualquier otro proceso. No puede ser de otra manera si fuera constante, eterno. En el mundo no se produciría desarrollo alguno. Solo la lucha constituye la fuente y la fuerza matriz del desarrollo. Numerosos representantes de la filosofía burguesa contemporánea tergiversan la esencia revolucionaria de la médula de la dialéctica marxista y erigen a la categoría de absoluto el equilibrio de los contrarios, negando la lucha. No ven lo principal en la lucha de las tendencias contrapuestas, sino en su conciliación, en el equilibrio. Por ello los ideólogos de la burguesía tratan de conciliar los intereses de la burguesía y el proletariado, desviar a las masas populares de su aspiración a resolver por vía revolucionaria las profundísimas contradicciones del capitalismo. En realidad, es imposible conciliar las contradicciones de clase. Testimonio convincente de ello es la lucha de la humanidad y la práctica de la lucha revolucionaria de la clase obrera. Toda experiencia de desarrollo de la ciencia y de la práctica histórico-social de los hombres atestigua incontrovertiblemente que la fuente del desarrollo es la lucha de contrarios. Asimismo, al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que esta lucha se manifiesta de distinta manera en diferentes dominios de la realidad material. En la naturaleza inorgánica está muy extendida la interacción de las fuerzas opuestas como la atracción y la repulsión. La interrelación de fuerzas de atracción y repulsión son mecánicas, eléctricas, nucleares y otras desempeña inmenso oficio en el surgimiento y existencia de los núcleos atómicos, átomos y moléculas. La lucha de estas fuerzas, como se deriva de las teorías cosmológicas modernas, ha sido una importantísima fuente del surgimiento del sistema solar. La astronomía moderna ha demostrado también que la interrelación de las fuerzas de atracción y repulsión es una de las fuentes más importantes de los diversos procesos que operan actualmente en el espacio cósmico. En distintos campos del universo no existe un equilibrio absoluto de estas fuerzas. Una de ellas predomina sin falta. Allí donde predomina la repulsión, la materia y la energía se dispersan, las estrellas se apagan. Allí donde prevalece la atracción, la materia y la energía se concentran y en consecuencia se encienden nuevas estrellas. Así pues, en el curso de la lucha e interacciones de estas fuerzas contrapuestas se produce el movimiento eterno de la materia y la energía en el cosmos. Anteriormente hemos tratado de que los organismos vivos, los cuales son inherentes los procesos contradictorios de asimilación y desasimilación, su lucha e interdependencia constituyen precisamente la fuente específica del desarrollo de lo vivo. Estos procesos contradictorios no pueden estar en equilibrio absoluto. Uno de ellos predomina sin falta. En el organismo joven, la asimilación predomina sobre la desasimilación, lo que da lugar a que crezca y se desarrolle.
Cuando la desasimilación predomina sobre la asimilación, el organismo envejece, se destruye. Sin embargo, en cualquier organismo, sea joven o viejo, estos procesos dependen el uno del otro. La vida es precisamente interacción y contradicción. Cuando cesa esta contradicción, termina la vida y llega la muerte. El progreso del desarrollo social también sobreviene a la base de la unidad y lucha de contrarios. Entre las contradicciones del desarrollo social desempeñan una función de gran magnitud. Las contradicciones existentes en la producción material y, ante todo, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, esta última contradicción se expresa en las sociedades divididas antagónicas, en la lucha entre ellas, lucha que conduce a la revolución social y a la destitución del viejo régimen de la sociedad por otro nuevo. Así, los objetos y los fenómenos se desdoblan en tendencias contrapuestas, constituyen una unidad de contrarios. Las tendencias contrapuestas no existen simplemente, sino que se encuentran en un estado de contradicción y lucha permanentes entre ellas. La lucha de contrarios constituye el contenido ineterno y la fuente del desarrollo de la realidad. Tal es la esencia de la ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios. 2. Uniformidad de las contradicciones. En el mundo existe multitud de contradicciones de lo más distintas. Tropezamos continuamente con ellas en la vida diaria. Diversas ciencias la estudian. La dialéctica marxista, a diferencia de dichas ciencias, estudia las contradicciones más generales. Nosotros estudiaremos grupos de contradicciones tan grandes e importantes como son las contradicciones internas y externas, antagónicas y no antagónicas, principales y no principales. Contradicciones internas y externas. La dialéctica marxista exige ante todo que se distingan las contradicciones internas y externas. Son contradicciones internas la interacción y lucha de las tendencias contrapuestas de un objeto dado. Contradicciones externas son las relaciones contradictorias que un objeto dado tiene con el medio ambiente y con los objetos de este medio. Los adversarios de la dialéctica marxista tergiversan el papel de distintos grupos de contradicciones, desempeñan en el desarrollo, niegan la importancia decisiva de las contradicciones internas y consideran que las externas como única fuente del desarrollo. Desde su punto de vista, por ejemplo, la fuente del desarrollo de la sociedad de clases no es la lucha de las clases opuestas, sino la contradicción existente entre la sociedad y la naturaleza. No quieren comprender el hecho de que la propia relación del hombre con la naturaleza y el grado de su dominio sobre ella dependen de las relaciones establecidas entre las clases en la sociedad y el carácter del régimen social. A los objetos y fenómenos de la realidad material les son inherentes tanto contradicciones internas como externas. Pero lo principal y decisivo en el desarrollo son las contradicciones internas, las contradicciones implícitas en el proceso propio, en el propio objeto. Estas contradicciones son ante todo la fuente del movimiento. Así pues, la dialéctica marxista comprende el movimiento como automovimiento de la materia, como movimiento interno, únicos motivos e impulsos implícitos en los procesos, objetos y fenómenos en desarrollo. La interacción y lucha de las propiedades ondulatorias y corpusculares de la materia
de las fuerzas de atracción y repulsión, de la asimilación y desasimilación y otras tendencias contrapuestas de las que ya hemos hecho mención, como fuentes del desarrollo de distintos dominios de la realidad, no son introducidas en los objetos y fenómenos desde el exterior, sino que les son inherentes. Las contradicciones internas son la fuente del desarrollo, porque ellas precisamente determinan la faz y la naturaleza del propio objeto. Fuera de sus contradicciones internas, el objeto no sería lo que es. El átomo, por ejemplo, no podría existir sin la interrelación o lucha entre el núcleo con carga positiva y los electrones con carga negativa. El organismo sin la asimilación y desasimilación, etc. Todas las influencias exteriores ejercidas sobre un objeto se reflejan siempre a través de las contradicciones internas, que le son inherentes, en lo que también se revela el papel determinante que desempeñan el desarrollo. El cambio del medio ambiente no da sino un impulso al desenvolvimiento de los organismos, pero la dirección del desarrollo y los resultados que tenga dependen en última instancia del tipo de metabolismo inherente al organismo, es decir, de la interrelación entre la asimilación y desasimilación propias de este organismo. La fuente del desarrollo de la sociedad también está implícita en ella misma, en las contradicciones internas que le son inherentes, como en qué dirección se desenvuelve uno u otro país, qué régimen social se establece en él, depende de cómo se resuelvan sus contradicciones internas de clase. En el programa del PCUS se dice: la revolución no se hace por encargo, la revolución no se puede imponer al pueblo desde el exterior. Es el resultado de las profundas contradicciones internas e internacionales del capitalismo. Bien es verdad que en la vida abundan hechos e imposiciones de régimen social a uno u otro país por fuerzas reaccionarias exteriores, pero los regímenes impuestos a un pueblo desde afuera son inestables, se desmorona la primera prueba dura. Al señalar el oficio decisivo que las contradicciones internas desempeñan, la dialéctica materialista tampoco niega la importancia de las contradicciones externas en el desarrollo. La función de las contradicciones externas es diversa. Las más veces constituyen una contradicción indispensable del desarrollo. Tales verbigracia la contradicción existente entre la sociedad y la naturaleza, la que el hombre arranca los bienes materiales. Las contradicciones externas pueden contribuir al desarrollo o frenarlo, imprimirle distintos matices y formas. No pueden definir el curso principal del proceso ni el desarrollo en su conjunto. Así, la solución acertada de las contradicciones internas y, ante todo, el antagonismo existente entre la burguesía derrocada, mas no liquidada aún definitivamente, y el proletariado, tuvo una importancia decisiva para la victoria del socialismo en la Unión Soviética. Pero el movimiento hacia el socialismo discurrió asimismo en presencia de la contradicción externa que existe entre el Estado soviético y los países del capitalismo, que procuraron por todos los medios restablecer el régimen capitalista en la República Soviética. El boicot político y bloqueo económico, la intervención, las reiteradas provocaciones armadas y finalmente la invasión de los fascistas alemanes frenaron seriamente el desarrollo del país soviético. Mas todas sus maquinaciones del capitalismo no pudieron detener su avance victorioso. Puesto que las contradicciones internas determinan el desarrollo de todos los objetos y fenómenos,
En la actividad práctica es necesario ante todo saber descubrir y resolver precisamente esas contradicciones. Al mismo tiempo, tampoco se deben desdeñar las contradicciones externas, pues desempeñan asimismo un gran papel en el desarrollo. El éxito que pueden obtener únicamente en el caso que se tenga muy en cuenta las interdependencias y la interacción de las contradicciones internas y externas. Contradicciones antagónicas y no antagónicas. Al hablar de las contradicciones antagónicas y no antagónicas, se debe de tener presente, ante todo, la esfera de los fenómenos sociales. Es cierto que también existen antagonismos de cierto género en los organismos vivos, entre algunos tipos de bacterias, animales rapaces y no rapaces, de ciertos organismos vegetales, pero no deben confundir con los organismos sociales, con los antagonismos sociales. Las contradicciones antagónicas son ante todo las existentes entre las clases que tienen intereses inconciliables. Son las contradicciones más exacerbadas y manifiestas, debidas al acusado contraste de las condiciones de vida, fines y propósitos de las clases. El rasgo más importante de esas contradicciones consiste en que no pueden resolver dentro del marco del régimen social para el que son típicas. Al profundizarse y acentuarse, las contradicciones antagónicas dan lugar a cruentos choques y conflictos. El medio de resolverlas es la revolución social. La contradicción existente entre burguesía y el proletariado en la sociedad capitalista presenta particular agudeza y profundidad. El antagonismo de la burguesía y del proletariado es debido a la posición objetiva de estas clases que estas clases ocupan en la sociedad. La burguesía posee todos los medios de producción y en virtud de ello recibe la parte leonina de los valores materiales producidos por la sociedad. Ejerce el dominio político, goza todos los bienes culturales. El proletariado carece de medios de producción, por eso se ve forzado a trabajar para la burguesía. Crea todos los bienes materiales y recibe únicamente una parte insignificante. Está privado de los derechos políticos, de la posibilidad de gozar de las conquistas de la ciencia y la cultura. Los intereses de la burguesía y el proletariado son diametralmente opuestos. La burguesía tiende a perpetuar su dominio y el proletariado a emanciparse de la explotación. En consecuencia, entre ellos está entablada una tenaz lucha de clases, que termina inevitablemente con la revolución socialista. Así pues, la lucha de clases y la revolución socialista son una forma particular de resolver las contradicciones antagónicas del capitalismo. Los ideólogos de la burguesía y los revisionistas niegan la existencia de antagonismos de clase en la sociedad capitalista. En realidad, las contradicciones antagónicas del capitalismo no solo no han desaparecido en nuestros días, sino que se acentúan constantemente. Existen y existirán mientras existe el capitalismo y desaparecerán únicamente con la victoria del socialismo. Las contradicciones no antagónicas son las existentes entre clases y grupos sociales cuyos intereses principales cardinales coinciden. Estas contradicciones no se resuelven por medio de una revolución social, sino se superan gradualmente. Tales son, por ejemplo, las contradicciones existentes entre la clase obrera y los campesinos. Bajo el capitalismo, la ciudad explota el campo, el campesino hace extensiva en cierta medida al obrero la enemiga que siente por la ciudad. El campesino tiene propiedad, tierra, ganado, de labor, aperos, etc. y está interesado en conservarla. El obrero no tiene ninguna propiedad. Los intereses de los obreros y de los campesinos chocan asimismo en el mercado, donde el campesino procura vender más caro los productos de su trabajo. Todo esto junto provoca determinadas contradicciones entre la clase obrera y los campesinos en el capitalismo. Los intereses de los obreros y los campesinos, contradictorios en aspectos particulares, coinciden plenamente en lo principal. Unos y los otros son clases explotadas. Por eso aspiran a poner fin a la explotación y en esta cuestión cardinal sus intereses son idénticos. Esta comunidad de intereses cardinales constituye la base objetiva
para concretar la alianza de la clase obrera y de los campesinos en la lucha contra el régimen capitalista. Teniendo presente la comunidad de intereses vitales de obreros y campesinos, el Partido Comunista de la Unión Soviética los cohesionó en una poderosa fuerza social que derrotó al capitalismo. Luego, durante la lucha por la edificación del socialismo, han sido superadas las contradicciones entre la clase obrera y los campesinos heredadas del capitalismo y su unidad en la lucha común por el socialismo y el comunismo es cada vez más sólida e indestructible. El carácter de las contradicciones de la sociedad socialista también no es antagónico, de lo que trataremos con más detalle a continuación. Contradicciones fundamentales y no fundamentales. Desde los objetos y fenómenos más simples hasta los más complejos, llevan simultáneamente implícitas varias contradicciones. Para orientarse en este enjambre de orientaciones es preciso hallar entre ellas la fundamental, la más importante. La contradicción fundamental desempeña el oficio decisivo y primordial en el desarrollo e influye en todas las demás contradicciones. La contradicción fundamental y decisiva del proceso químico es la existente entre la asociación y disociación de átomos, en el proceso biológico el carácter contradictorio del metabolismo, etc. Es de suma importancia encontrar la contradicción fundamental en la vida social, que se distingue por su complejidad y variedad excepcionales. El encontrar esta contradicción fundamental ayuda a las clases progresistas de la sociedad y los partidos marxistas a elaborar una política acertada y organizar de manera eficiente la labor práctica. Tomemos la sociedad contemporánea. Tiene muchísimas contradicciones implícitas. En cualquier país capitalista existe antagonismo entre el carácter social, el proceso de producción y la forma privada de apropiación. Entre el trabajo y el capital existen contradicciones entre países capitalistas por separado, entre grupos y bloques de dichos países, etc. ¿Cuál de las numerosas contradicciones de la sociedad contemporánea es la fundamental y la decisiva? La contradicción fundamental y decisiva de la sociedad contemporánea en su conjunto es la existente entre las fuerzas del socialismo, encarnación de las cuales es el sistema socialista mundial, y las fuerzas reaccionarias del imperialismo. Esta contradicción ha convertido actualmente en la base del desarrollo de la humanidad. Entraña dos tendencias históricas, una presentada por el sistema mundial del socialismo, es la línea del progreso, la paz y la creación. La otra, presentada por el imperialismo, es la línea de la reacción, la opresión y las guerras. La contradicción existente entre el socialismo y el imperialismo ejerce inmensa influencia en todo el curso de la historia universal. Influye en la lucha de las clases, en los propios países capitalistas, en la fuerza que los pueblos coloniales y dependientes mantienen contra sus opresores y en las contradicciones existentes entre los propios países imperialistas. La existencia del sistema socialista mundial es un serio obstáculo que se interpone a los imperialistas en el camino del desencadenamiento de una nueva guerra mundial. Les impide pisotear impudentemente los derechos soberanos de los pueblos, aloja en los corazones de los trabajadores de los países capitalistas seguridad en la justeza de su causa y los alienta para que luchen contra los explotadores. A medida que el sistema socialista obtiene éxitos en el desarrollo económico, político y cultural, aumenta su importancia en la arena internacional. Por eso, al organizar su actividad práctica, los partidos marxistas tienen en cuenta la influencia de esta contradicción, lo más importante de la actualidad y el incremento constante del poderío de las fuerzas socialistas y el debilitamiento de los imperialistas. La contradicción existente entre socialismo y imperialismo, contradicción fundamental de la época actual, no elimina las profundas contradicciones que desgarran al mundo capitalista. En el programa del Partido Comunista de la Unión Soviética recalca: el sistema imperialista mundial se ve desgarrado por profundas y agudas contradicciones.
el antagonismo entre el trabajo y el capital, las contradicciones entre el pueblo y el monopolio, el creciente militarismo, la disgregación del sistema colonial, las contradicciones entre los países imperialistas, los conflictos y las contradicciones entre los jóvenes estados nacionales y las viejas potencias colonizadoras y, sobre todo, el desarrollo impetuoso del socialismo mundial minan y destruyen al imperialismo, le llevan a su debilitamiento y muerte. Entre las contradicciones internas y externas, entre las antagónicas y no antagónicas, entre las fundamentales y no fundamentales, no hay fronteras absolutas. En realidad, se entrelazan entre ellas, pasan unas con otras, se despeñan y desempeñan distinto papel en el desarrollo. Por eso cada contradicción debe abordar de una manera correcta, teniendo en cuenta las condiciones que manifiesta y el papel que se desempeña. Toda actividad del Partido Comunista de la Unión Soviética se distingue por la excepcional maestría para enfocar de manera concreta, teniendo en cuenta las condiciones históricas, las contradicciones del desarrollo social y destacar las principales entre ellas, encauzando las fuerzas y los medios fundamentales para resolverlas. Durante los primeros años del poder soviético se reveló causadamente la contradicción entre el poder político más avanzado que había instaurado en el país y la economía trazada, concebida en la herencia de la Rusia zarista. Esta contradicción se resolvió durante los años de la lucha por la industrialización. Conforme la industrialización fue alcanzando éxitos, fue agudizando cada vez más la contradicción entre la industria socialista y la agricultura atrasada de los pequeños campesinos, contradicción que resolvió con los esfuerzos del pueblo y del partido por vías de la colectivización de las haciendas campesinas. La solución de estas contradicciones tuvo una importancia decisiva para la construcción del socialismo en la Unión Soviética. 3. Contradicciones de la sociedad socialista y modos de superarlas. Como resultado de la victoria del socialismo en la Unión Soviética, se liquidaron las clases explotadoras y se suprimieron las causas que engendraban la explotación del hombre por el hombre y las contradicciones existentes entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual y el manual. A base de la comunidad de intereses cardinales de los obreros, campesinos e intelectuales, se formó la unidad político-social e ideológica del pueblo soviético. Se consolidó y robusteció la amistad de los numerosos pueblos de la Unión Soviética. A medida que avanzaba hacia el comunismo, se operó un proceso de robustecimiento sucesivo de esta unidad, de aproximación mutua, de enriquecimiento de nacionalidades, de grupos sociales, de supresión de las diferencias existentes entre ellos. Sin embargo, eso no significa que en el socialismo no haya contradicciones. La sociedad socialista se desarrolla ininterrumpidamente y ahí donde hay desarrollo existe siempre lo viejo y lo nuevo, lo que nace y lo que muere, y por consiguiente la lucha entre ellos. Lenin escribió que el antagonismo y contradicción no es lo mismo. Lo primero desaparece, pero la segunda queda en el socialismo. Lenin no solo señaló la existencia de las contradicciones en el socialismo, sino que puso de manifiesto la importantísima particularidad que presentaban, su carácter no antagónico. Esto se explica por la ausencia de clases hostiles y explotación en la sociedad socialista, por la existencia de propiedad social que agrupa y cohesiona a la gente. Las contradicciones de la sociedad socialista, dice Khrushchev, son contradicciones y dificultades de crecimiento debidas al rápido ascenso de la economía socialista, el aumento de las demandas materiales y culturales del pueblo. Son contradicciones entre lo nuevo y lo viejo, entre lo avanzado y lo atrasado. Las contradicciones de la sociedad socialista se vencen con los esfuerzos mancomunados de todos los trabajadores dirigidos por el Partido Comunista y el gobierno soviético. La política certera, científicamente fundamentada del partido y la unidad del partido y los pueblos y el apoyo completo del pueblo a todas las medidas tomadas por el partido y el gobierno garantizan el descubrimiento oportuno y la superación de las contradicciones. Por eso, las contradicciones no se agrandan
hasta el grado de conflictos ni adquieren el carácter de revoluciones sociales. Si bajo el capitalismo la solución de las contradicciones lleva a este régimen a la muerte, la superación de las contradicciones del socialismo da lugar a que el régimen socialista se vigorice y garantiza el virtuoso desarrollo del país hacia el socialismo. En las condiciones del socialismo existen determinadas contradicciones inherentes a la producción social, y ante todo la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Hablaremos detalladamente de esto en el capítulo 12, dedicado especialmente al modo de producción socialista. Durante la sociedad socialista surgen y se resuelven contradicciones entre la economía nacional en constante crecimiento y desarrollo y las formas y métodos caducos de dirección administrativa. Algunas de estas formas y métodos, luego de haber desempeñado una función positiva, dejan de responder en otras condiciones a las exigencias de la vida y pueden convertirse en un freno del desarrollo. De ahí la necesidad de sustituir los métodos viejos por otros nuevos, más perfectos y eficientes. Así, en 1957, el partido y el gobierno adoptaron el importante acuerdo de reorganizar la dirección de la industria y la construcción. El sistema de ministerios centralizados fue sustituido en lo fundamental por consejos económicos de zonas. Con ello se resolvió la contradicción existente entre el nivel de la industria y la construcción, así como los grandiosos objetivos planteados entre ellas, por un lado, y la organización anticuada de su dirección, por otro. Esta reorganización imprimió un poderoso impulso al desarrollo de la economía nacional. La inmensa mayoría de los soviéticos participan activamente en la edificación comunista. Más aún, hay algunos entre ellos que se aferran a lo viejo, son partidarios de los viejos métodos de producción, normas tácticas, procedimientos técnicos atrasados, etc. También hay portadores de supervivencias del capitalismo. Hay intereses y conducta de estas personas contradicen a los intereses de la mayoría de los miembros de la sociedad, entorpecen a la edificación del socialismo. Esta gente se reeduca en los esfuerzos del pueblo y del Partido Comunista, y los más reacios se les aplican medidas de castigo. Se debe señalar que las contradicciones entre la mayoría aplastante de los miembros de la sociedad soviética y esta minoría insignificante que constituyen los portadores de supervivencias de lo viejo no dimanan la naturaleza del régimen socialista, sino que son debidas a la herencia e influencia del capitalismo, a los defectos existentes en la labor ideológica y educativa, etc. Estas contradicciones son temporales y se resolverán por completo con la victoria del comunismo. ¿Cómo se manifiestan y resuelven, pues, las contradicciones del socialismo? El método o medio para revelar las contradicciones de la sociedad socialista es la crítica y la autocrítica. Pero, una vez reveladas las contradicciones, la crítica y la autocrítica no pueden resolverlas por sí mismas. Para superarlas hacen falta los esfuerzos laboriales de todo el pueblo y el trabajo organizador y educativo del partido y el Estado. El desarrollo y el perfeccionamiento continuo de la producción, la participación activa de las personas en la edificación del comunismo y la labor minuciosa y multifacética del partido para educar al hombre soviético constituyen las vías fundamentales de resolver las contradicciones de la sociedad socialista. Además de contradicciones internas, al Estado socialista y a todo el campo del socialismo le es propia en las condiciones actuales una contradicción antagónica con el sistema del capitalismo mundial. Aunque esta contradicción es externa, ejerce considerable influencia en el desarrollo de los países socialistas y no se debe menospreciar en el menor grado. La Unión Soviética y todos los países socialistas dedican muchos esfuerzos a resolver esta contradicción por vía de la paz, a base de la política y de coexistencia pacífica.
La guerra mundial termonuclear causaría colosales víctimas y destrucciones y frenaría muchísimo el progreso de la humanidad. Por eso la lucha por evitar una nueva guerra mundial y mantener la paz en todo el mundo constituye una misión más importante de todos los hombres honorables del orbe. La lucha por la paz es la condición indispensable del progreso social y la edificación virtuosa del comunismo y del socialismo. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. La ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos trata de cómo y de qué manera discurre el proceso del desarrollo, cuál es su mecanismo. Para comprender la esencia de esta ley se debe poner en claro ante todo qué es calidad y qué es cantidad. Número 1. Concepto de calidad y cantidad. En torno de nosotros hay muchos objetos y fenómenos, lo más diversos, y todos ellos se mueven y cambian sin cesar. Mas, a pesar de ello, no los confundimos, los distinguimos y determinamos. No los vemos como si estuvieran fundidos en una masa gris y amorfa, sino que cada uno de ellos se distingue de los otros por particularidades y propiedades inherentes a él solo. Tomemos verbigracia, un metal como el oro. Tiene un color amarillo particular, ductibilidad y maleabilidad. Posee determinada densidad, capacidad térmica y temperatura de fusión y ebullición. El oro no se disuelve ni en los alcacis ni en toda una serie de ácidos. Presenta escasa actividad química y no se oxida al aire. Todas estas propiedades tomadas en conjunto distinguen el oro de otros materiales. Cuando se hace un objeto, sea precisamente el que es y no otro, lo distingue de la infinidad de otros objetos. Es precisamente su calidad. Poseen calidad todos los objetos y fenómenos. Eso nos permite determinarlos y distinguirlos. ¿En qué se distingue, por ejemplo, lo vivo de lo inanimado? En su facultad metabólica, en su capacidad de reaccionar adecuadamente a los agentes externos y reproducirse. Este rasgo y algunos otros son precisamente su calidad. Los fenómenos sociales también se distinguen por su calidad. Así, el capitalismo se distingue del feudalismo por el predominio de la producción mercantil, por la existencia de la propiedad capitalista y el trabajo asalariado y otros rasgos. La calidad se manifiesta en cualidades. La cualidad caracteriza una cosa por algún aspecto determinado, en tanto que la calidad da una idea de conjunto del objeto. El color amarillo, la maleabilidad, la ductibilidad y otros rasgos del oro tomados por separado son sus cualidades. Estas cualidades juntas son su calidad. Además de una calidad determinada, cada objeto posee también cantidad. A diferencia de la calidad, la cantidad peculiariza al objeto bajo el aspecto de grado de desarrollo o intensidad, de las cualidades que le son inherentes, así como de su magnitud, volumen, etc. Como regla, la cantidad se expresa en número. Tienen expresión numérica las dimensiones, peso, volumen de los objetos, la intensidad de sus colores y de los sonidos que emiten, etc. La característica cuantitativa es también inherente a los fenómenos sociales. Cada régimen político-social posee un nivel respectivo, un grado de desarrollo de la producción. Un Estado dispone de una capacidad de producción y recursos humanos enérgicos y de materias primas adecuados. La cantidad y la calidad son un todo único, porque presentan aspectos de un mismo objeto, pero entre ellas existen también grandes diferencias. El cambio de la
calidad lleva al cambio del objeto, a su transformación en otro objeto. El cambio de la cantidad dentro de ciertos límites no da lugar a una transformación visible del objeto. Si se destruye la propiedad capitalista, o sea, el rasgo cualitativo más importante del capitalismo, se constituye por la socialista, al capitalismo sucederá un régimen nuevo, cualitativamente distinto a él, el socialismo. Pero si la propiedad capitalista se agranda, centraliza y concentra las manos de un grupo reducido de monopolistas o del Estado burgués, como ocurre en el mundo capitalista contemporáneo, el capitalismo no por eso dejará de ser capitalismo. La unidad y cantidad se llama medida. La medida es algo así como la primera frontera o marco, dentro del cual el objeto sigue siendo el que es. La infracción de la medida, de esta combinación determinada de los aspectos cuantitativos y cualitativos, lleva al cambio del objeto, su transformación en otro objeto. Así, la medida para el mercurio en estado de líquido es una temperatura de 39 grados bajo cero a 357 grados sobre cero. La primera temperatura mencionada se solidifica, a la segunda se empieza a hervir y pasa a un estado gaseoso. Los fenómenos sociales también tienen expresión cuantitativa y cualitativa. La base material y técnica del comunismo, por ejemplo, no solo se caracteriza por un extraordinario aumento cuantitativo de la producción, sino también por particularidades cualitativas. Dotación energética íntegra y multilateral de la industria, mecanización múltiple y automatización cada vez más completa de los procesos de producción, aprovechando nuevas fuentes de energía, materias primas y materiales, unidad orgánica de la ciencia y la producción, etc. En la cognición y actividad práctica es de suma importancia tener en cuenta la unidad de aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos. 2. El tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Ley del desarrollo. Como queda dicho, el cambio de la cantidad dentro de ciertos límites no conduce al cambio del estado cualitativo del objeto. Pero en cuanto estos límites se rebasan o la medida se infringe, los cambios cuantitativos que antes parecieran poco importantes originarán sin falta las transformaciones radicales cualitativas. La cantidad pasará a calidad. Marx escribió que en el proceso del desarrollo, los cambios puramente cuantitativos se truecan en diferencias cualitativas. El tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos es una ley universal del desarrollo del mundo material. Para hacer patente el carácter universal de esta ley, mostraremos cómo actúa en distintos dominios de la realidad. La física moderna ha establecido que unas partículas elementales que pueden transformar en otras cualitativamente distintas, con la particularidad de que el proceso de su transformación está siempre vinculado con determinadas acumulaciones cuantitativas, se opera solo en el caso de que las particularidades tengan un nivel de energía suficientemente alto. Las numerosas conversiones de sustancia de un estado de segregación en otro, de sólido en líquido, de líquido en gaseoso, etc., son una manifestación muy extendida de la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Así, al calentar agua a una temperatura superior a los 100 grados se transforma en otra calidad, vapor. Las cualidades del vapor son distintas a las del agua. Por ejemplo, el vapor no puede disolver la sal ni el azúcar, por tanto que estas sustancias se disuelven en el agua.
La ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos se manifiesta con particular evidencia en los procesos químicos. La ley periódica de Mendeleev establece que la calidad de los elementos químicos depende de la cantidad de carga positiva del núcleo de sus átomos. El cambio cuantitativo hasta determinado límite de la carga del núcleo no origina el cambio cualitativo del elemento químico, pero a determinado grado este cambio cuantitativo lleva a la transformación de un elemento nuevo. Así, la disgregación radioactiva con pérdida de peso atómico y carga del núcleo del uranio termina por trocarse en plomo, elemento de otra calidad. La química en general es la ciencia de las transformaciones cualitativas de las sustancias como resultado de los cambios cuantitativos. La molécula de oxígeno verbigracia contiene 2 átomos, pero apenas se agrega un átomo más se convierte en ozono, sustancia química de una nueva calidad. En el mundo orgánico también se produce el tránsito de cambios cuantitativos en cualitativos, aunque en él es mucho más difícil advertir que los cambios de calidad son debidos a acumulaciones cuantitativas. El académico soviético Lysenko ha establecido que las plantas atraviesan en su desarrollo 2 fases cualitativamente distintas de la vernalización y de la luminación, habiéndose el tránsito de una fase a otra al cambio de la cantidad de calor, humedad y luz de las condiciones exteriores. El proceso del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos también se opera por doquier en el desarrollo social. Así, el tránsito del capitalismo al socialismo, que sobreviene por medio de la revolución socialista, tiene determinadas premisas cuantitativas. El incremento de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, el aumento del carácter social de la producción, del número de proletariado revolucionario, etc. La realidad objetiva no sólo efectúa el tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos, sino el proceso inverso. El aumento de la cantidad debido a los cambios cualitativos, así el cambio radical cualitativo del régimen social, constitución del capitalismo por el socialismo, causó una alteración considerable en los índices cuantitativos, el aumento de volumen de la producción industrial agrícola, incremento del ritmo del desarrollo económico y cultural, el ascenso de la renta nacional y de los salarios de los trabajadores, etc. Los cambios cuantitativos y cualitativos están, por tanto, ligados entre sí y dependen unos de otros. Unidad de la continuidad y la discontinuidad, salto en el desarrollo. Los cambios cuantitativos presentan un carácter relativamente lento, continuo, mientras que las transformaciones cualitativas se interrumpen, tienen la forma de saltos. El desarrollo se manifiesta, pues, como la unidad de 2 formas o 2 fases distintas pero interdependientes, continuidad y discontinuidad, forma de saltos. La continuidad en el desarrollo es una fase de acumulaciones cuantitativas lentas e imperceptibles. No afecta la calidad del objeto, sino que introduce en él insignificantes cambios cuantitativos que constituyen un proceso de aumento o disminución de lo existente. La discontinuidad o salto es una fase de cambios cualitativos radicales del objeto, un momento de periodo de transformación de la calidad vieja en otra nueva. A diferencia de los cambios cuantitativos lentos y ocultos, el salto es un cambio más o menos manifiesto, relativamente rápido de la calidad del objeto. Estos cambios operan con relativa rapidez incluso cuando las transformaciones cualitativas adquieren la forma de tránsito gradual. La formación de unas partículas elementales de otras, el cambio del estado de la sustancia, el surgimiento de un nuevo elemento químico, de especie de planta, animal inexistentes antes o de un régimen social nuevo, son saltos en el desarrollo del mundo material.
con la particularidad de que cada uno de ellos es resultado de determinadas acumulaciones cuantitativas. Como quiera que debido al salto se destruye lo viejo y nace lo nuevo, lo avanzado, los saltos tienen inmensa importancia en el desarrollo. Son de particular importancia los saltos en el desarrollo de la sociedad, a menudo con carácter de revoluciones sociales que derrocan el viejo régimen social e instauran otro nuevo, eliminando el propio tiempo de los obstáculos que se interponían al progreso social. Como el desarrollo es siempre una unidad de cambios cuantitativos, continuos y cualitativos en forma de saltos, estas dos fases de desarrollo se deben tener en cuenta en la actividad práctica y cognoscitiva. El ignorar cualquiera de las dos da lugar a que se desfigure el proceso de desarrollo y lleva a la metafísica. Lo más característico de los metafísicos es negar los cambios cualitativos y reducir el desarrollo a acumulaciones cuantitativas imperceptibles. Ejemplo de semejante comprensión del desarrollo en la biología es el preformismo, cuyos representantes Verbigracia, el mencionado Ribonnet, consideran que el embrión del organismo es un organismo adulto, completamente desarrollado, pero de tamaño microscópico. A juicio de ellos, el desarrollo del organismo es simple crecimiento, el aumento de la magnitud de dicho embrión. En una realidad, éste experimenta en su desarrollo profundos cambios cualitativos. Los ideólogos burgueses y con ellos los revisionistas también tratan de explicar el desarrollo social desde posiciones metafísicas similares. Comprenden como una continuidad pura, sin saltos, sin virajes revolucionarios. Con ello niegan la necesidad de una revolución socialista. Tan erróneo es desdeñar los cambios cualitativos y reducir el desarrollo de los saltos a los saltos nada más, a la interrupción del movimiento gradual, como lo hizo, por ejemplo, el sabio francés en el siglo XIX, Courbet. En opinión suya, la Tierra se sucedieron uno tras otro, cataclismos que motivaron la constitución total de las viejas especies y plantas, animales y nuevas especies. Además, Courbet negó toda vinculación entre las especies aparecidas y desaparecidas. La negación de los cambios cuantitativos sirve de base teórica al anarquismo, corriente pequeño burguesa hostil al marxismo. Los anarquistas desdeñan la labor escrupulosa y la prolongada con el fin de reunir fuerzas, organizar a las masas, prepararlas poco a poco para acciones revolucionarias. La táctica de los anarquistas ha inferido graves daños al movimiento obrero y es propia de aventureros y conspiradores. La dialéctica marxista adquiere que sepan tener en cuenta las formas continuas de los saltos del desarrollo. Es de singular importancia tomar en consideración su unidad y en el desarrollo social, como quiera que el salto, la revolución, es un alcance decisivo en el desarrollo de la sociedad. El tránsito del capitalismo al socialismo no se puede efectuar por medio de cambios lentos, cuantitativos lentos, por la vía de las reformas, sino solo mediante una transformación cualitativa del régimen capitalista como resultado de la revolución socialista. El Partido Comunista de la Unión Soviética es un partido consecuentemente revolucionario. Testimonio de ello es toda su historia. Desde los primeros pasos, desde su existencia, puso rumbo hacia la transformación revolucionaria de la sociedad y lo realizó. Aseguró la destrucción del capitalismo y la victoria del socialismo, régimen cualitativamente nuevo, y en la actualidad encabeza la lucha del pueblo para la victoria del comunismo. Mas la revolución es imposible sin una preparación previa. Por eso el partido preparó concienzudamente las transformaciones revolucionarias, reunió fuerzas y creó premisas necesarias para dar viraje revolucionario decisivo. Sirva de ejemplo la preparación y ejecución de la gran revolución socialista de octubre.
En las dificilísimas condiciones del zarismo, el partido organizó a los obreros, los templó ideológicamente, acumuló fuerzas y ganó influencia en amplias masas de los trabajadores. Cuando se dieron las premisas necesarias para empezar la revolución, el partido condujo intrépidamente a la clase obrera y a sus aliados por la senda de la transformación revolucionaria de la sociedad. Así, todos los obreros y los fenómenos son inherentes los rasgos de cantidad y calidad. La cantidad y la calidad están vinculados entre sí, pasando por el proceso de desarrollo. Los cambios cuantitativos graduales e imperceptibles a los cambios radicales cualitativos. Este paso se realiza en forma de salto. Tal es la esencia de la ley de la dialéctica del tránsito de los cambios cualitativos y cuantitativos. Como hemos visto, el salto es una forma obligatoria y universal del tránsito de los cambios cualitativos a cuantitativos, de cuantitativos a cualitativos. Pero, como en el mundo existen objetos y fenómenos de los más variados, los saltos también son multiformes. Detengámonos más detalladamente en la cuestión del carácter multiforme de los saltos. 3. Carácter multiforme del tránsito de la calidad vieja a la nueva. El rasgo fundamental de todo salto es el viraje cardinal operado en el desarrollo, la formación de una nueva calidad. Sin embargo, en distintos objetos este viraje, el tránsito de la calidad vieja a la nueva, se produce en distinta manera. La forma del salto enseña cómo y en qué manera se produce el tránsito de lo viejo a lo nuevo. Rápidamente, integradamente, súbitamente, gradualmente o por partes. Unos saltos transcurren de forma brusca y rápida, pasando la vieja calidad a la nueva de golpe y por completo. Otros saltos se realizan con menos rapidez y brusquedad. En el caso de la vieja calidad, no pasa súbita ni integrante a la nueva, sino por partes. Elementos de lo viejo se extinguen poco a poco y son sustituidos con la misma lentitud, por lo menos, de la nueva calidad. El salto de esta índole, como cambio cualitativo paulatino, no se debe confundir con la acumulación cuantitativa gradual. Por muy gradual que sea su curso, este salto también es un cambio mucho más rápido y perceptible que el cambio cualitativo más intenso. Además, cuantitativo más intenso. Además, los cambios cuantitativos graduales no afectan la esencia ni la naturaleza del objeto, mientras que cualquier salto, incluido el gradual, siempre es un viraje decisivo en el desarrollo. Transforma el objeto, lo trueca en modo de calidad nueva. ¿De qué depende la forma del salto? Ante todo, el carácter del fenómeno en desarrollo. Cada fenómeno se trueca en modo nuevo de una manera propia en él. Por ejemplo, la transformación de unas partículas elementales en otras sucede por explosión. Apenas un electrón y un positrón con energías bastante altas chocan, se produce una explosión que testimonia el trueque de sus partículas primarias en otras fotones. Con la misma rapidez se opera inmediatamente la transformación de unos elementos químicos en otros, aumentando o disminuyendo la magnitud de la carga de los núcleos atómicos. En la naturaleza orgánica, los saltos, por regla general, presentan carácter paulatino. La aparición de nuevas especies, que ocurre en dependencia en el medio exterior, en medio que circunda los organismos, cambia lentamente, paulatinamente. Con eso se explica en gran medida el hecho de que las nuevas especies de plantas y animales no se den enseguida, sino un cambio de desarrollo prolongado, durante el cual los organismos van adquiriendo poco a poco y transmitiéndose por herencia nuevas propiedades, que responden a las condiciones modificadas del medio, y perdiendo las propiedades viejas que han dejado de corresponder a las condiciones nuevas. Como ya sabemos, el hombre también surgió en el curso de un desarrollo prolongado. Sin embargo, a pesar del carácter gradual de la transformación del mono antropomorfo en hombre, esta misma transformación fue un salto grandísimo de un punto de viraje en el desarrollo del reino animal. Puso en comienzo a la existencia y el desarrollo de la vida humana, de la sociedad humana.
La forma de salto depende asimismo de las condiciones en las que el desarrollo del fenómeno transcurra. En la desintegración radioactiva, por ejemplo, se opera el proceso de transformación de los núcleos de unos elementos químicos en núcleos de otros más ligeros, transformación que va acompañada del tránsito de la energía atómica a térmica. Este tránsito, según sean condiciones, puede presentar forma de explosión en la bomba atómica o de transformación gradual de la energía del átomo en calor, los reactores de las centrales termoatomoeléctricas. En el desarrollo social, el tránsito de la vieja calidad a la nueva se puede realizar tanto en forma de cambios rápidos e impetuosos como graduales. La Revolución Socialista de Octubre, magno viraje cualitativo de la historia, se puso comienzo a una nueva era de la humanidad, a la era del socialismo y del comunismo. Fue un salto rápido e impetuoso. El resultado de esta revolución fue que el proletariado ruso puso fin de un golpe por medio de la insurrección armada a la dominación de la burguesía e instauró su propio poder. Otra forma de salto es verbigracia, la revolución cultural realizada en la URSS. Es también un salto, un tránsito revolucionario a la cultura socialista, cultura nueva, pero no se ha realizado de golpe, sino paso a paso, en la medida en que se ha ido alcanzando éxitos en la construcción socialista. La etapa culminante de la revolución cultural es el desarrollo de la cultura en el periodo de la edificación de la sociedad comunista de todos los frentes. El tener en cuenta las particularidades de los saltos es de enorme importancia en la actividad práctica, sin poner en claro que las particularidades no pueden encontrar varias acertadas de tránsito de lo viejo a lo nuevo. Actualmente, ha adquirido excepcional importancia la cohesión de las formas de tránsito del capitalismo al socialismo en los distintos países. El paso al socialismo en cualquier país se puede realizar únicamente por medio de la revolución socialista. Sin salto cualitativo, sin revolución, el tránsito al socialismo es imposible. Sin embargo, la forma concreta que adopte la revolución en cada país depende del nivel de su desarrollo, de su fuerza, de su organización, de la clase obrera y de sus aliados, de las tradiciones y costumbres de su pueblo y de la fuerza de la burguesía, del grado de su resistencia y de varios factores interiores y exteriores más. La experiencia de la construcción del socialismo en la Unión Soviética y otros estados socialistas atestigua que el desarrollo de la revolución socialista no puede presentar las mismas formas en distintos países. En lo sucesivo, estas formas serán cada vez más variadas. 4. Acerca del carácter de los cambios cualitativos en el tránsito del socialismo al comunismo. La sociedad comunista atraviesa dos fases en su desarrollo, el socialismo y el comunismo. El socialismo y el comunismo son dos etapas de una misma formación socioeconómica. Se distinguen por el grado de desarrollo económico y la madurez de las relaciones sociales. Tienen en común la base económica de la propiedad social de los medios de producción, las relaciones de amistad y ayuda mutua entre los hombres, relaciones que dinaman de esa propiedad y de una ideología comunista única. Tanto en el socialismo como en el comunismo rige la ley del desarrollo proporcional y planificado de la economía nacional. Para el socialismo y el comunismo son también comunes el fin de la producción social. Consiste en satisfacer de la manera más completa las demandas culturales y materiales de los trabajadores, y por el medio, para conseguir este fin, desarrollar y perfeccionar constantemente la producción a base de una técnica superior. Al mismo tiempo, entre el socialismo y el comunismo existen diferencias cualitativas. El comunismo es una fase más alta y perfecta de la formación comunista. La producción altamente mecanizada, automatizada, alcanza en el comunismo un nivel excepcional de altura. El nivel de la producción será tan alto que permitirá pasar de un principio de la distribución socialista, de cada cual su capacidad y a cada cual según su trabajo, al principio comunista cualitativamente nuevo, de cada cual
según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Cambiará también todos los considerablemente el carácter del trabajo. Todos los miembros de la sociedad experimentarán la necesidad intrínseca de trabajar voluntariamente y según sus aptitudes para el bien de la sociedad. Con la victoria del comunismo se operarán serios cambios cualitativos, no solo en la economía, sino también en las relaciones sociales, en la vida, en la conciencia de los hombres. Desaparecerán las diferencias esenciales entre la ciudad y el campo y luego entre las personas dedicadas al trabajo intelectual y el trabajo manual. Todos los ciudadanos del país se convierten en trabajadores de una nueva sociedad comunista. En el comunismo se extinguirá el Estado. Sus funciones administrativas pasarán a ser una autogestión social comunista. Se superarán totalmente las supervivencias del capitalismo en la conciencia de las personas y cambiará su género de vida. Aunque el comunismo se distingue del socialismo, dimana por ley natural y por necesidad del socialismo consolidado y se desarrolla a base de grandes conquistas obtenidas en la esfera de la cultura material y espiritual. Hoy día existen ya rasgos perceptibles y ostensibles del comunismo en la sociedad soviética. Se propagan cada vez formas comunistas de trabajo, la organización de la producción como un movimiento masivo de los trabajadores por el progreso técnico, la automatización y mecanización en la producción, por adquirir profesiones afines con el objeto de los obreros que puedan sustituir y ayudar mutuamente con eficacia, por realizar un trabajo colectivo y comunista, por liquidar el atraso con determinados sectores de trabajo, talleres, fábricas. Se practican más y más las formas sociales de satisfacer las demandas materiales y espirituales de los trabajos, como la alimentación pública, las escuelas internado, los jardines de infancia, las casas comuna, etc. Estos rasgos seguirán desarrollándose y perfeccionándose en lo sucesivo. El proceso de tránsito al comunismo transcurre a base de conservar y perfeccionar las conquistas alcanzadas por la economía, la cultura del socialismo. Por eso no se manifiesta en forma de revolución social ni en salto repentino, sino de manera gradual continua. El paso al principio comunista de distribución, por ejemplo, no se realiza de golpe, sino paulatinamente, por etapas. Consecuencias: en la primera etapa de 1961 a 1970, como se indica en el programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, el nivel de bienestar material de los miembros de la sociedad se elevará tanto que todos los trabajadores tendrán cubiertas sus necesidades materiales. En la segunda etapa, 1971 a 1980, cuando se crea la base material y técnica del comunismo, toda población tendrá asegurada la abundancia de bienes materiales y la sociedad se aproximará de lleno a la aplicación del principio de la distribución según sus necesidades. El programa marca también el camino del paso gradual del principio socialista de la distribución al comunista. Este camino es el aumento de la ampliación incesante de fondos sociales que se distribuyen gratuitamente entre los miembros de la sociedad, combinados con la distribución según el trabajo realizado. En la actualidad se distribuye ya por conducto los fondos sociales, una parte considerable de los bienes materiales y culturales, incluyéndose ahí los gastos del Estado en la enseñanza, sanidad, fines culturales, deporte, etc. En lo sucesivo, a medida que se acreciente la base material y técnica del comunismo, esta forma de distribución se irá desenvolviendo constantemente e irá desplazando paso a paso el principio socialista de distribución según el trabajo realizado. En el tiempo se irán predominando también de la misma manera gradual los estímulos morales del trabajo, estímulos de que hoy se arraigan firmemente en la actividad laboral de los soviéticos. La transferencia de las funciones administrativas del Estado, las formaciones sociales y la transformación de la conciencia y la vida de los constructores del comunismo tampoco son obras que pueden ejecutar de golpe. El tránsito del socialismo al comunismo es pues un proceso ininterrumpido de perfeccionamiento y desarrollo de las relaciones socialistas de producción, un proceso de extinción gradual de las formas viejas de vida y el surgimiento de nuevas, de entrelazamiento e interdependencia de las mismas. Este tránsito gradual es incompatible con el apresuramiento infundado y la aplicación prematura de los principios del comunismo. Las nuevas formas de actividad económica, organización social y la
vida de la gente se consolidan de manera consecuente paso a paso a medida que maduran las premisas materiales y espirituales imprescindibles. El carácter incesante del tránsito del comunismo está sujeto a leyes y es debido a la propia naturaleza del régimen socialista. En el socialismo no hay fuerzas de clase que opongan al avance de la sociedad hacia el comunismo. La actividad consciente y planteada del partido y el Estado soviético asegura que las contradicciones que surgen en el curso de este movimiento sean descubiertas y resueltas a su debido tiempo. Con ello quedan excluidos las conmisiones sociales y los virajes súbitos en la vida de la sociedad, adquiriendo el desarrollo de carácter gradual e ininterrumpido. El carácter gradual no implica en absoluto lentitud en el desarrollo. El tránsito al comunismo es, por el contrario, un proceso de desenvolvimiento económico y cultural de rapidez extraordinaria. En lo sucesivo, como se desprende en el nuevo programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, este proceso transcurrirá por más celeridad aún a base de un alto nivel de tránsito de las fuerzas productivas y de una participación aún más activa de los millones de trabajadores por la edificación del comunismo. Ley de la negación de la negación. La ley de la negación da a conocer la dirección general, la tendencia, el desarrollo del mundo material. Para comprender la esencia y alcance de esta ley, se debe poner en claro ante todo qué es la negación dialéctica y qué lugar ocupa en el desarrollo. 1. La negación dialéctica y su oficio en el desarrollo. En cualquier campo de la realidad material se opera constantemente el proceso de muerte de lo viejo, caduco, y nacimiento de lo nuevo, progresivo. La sustitución de lo viejo por lo nuevo, de lo que muere por lo que nace, es precisamente el desarrollo, el propio vencimiento de lo viejo por lo nuevo que surge a base de lo viejo, se llama negación. El término negación lo introdujo Hegel en la filosofía, pero imprimiéndole un sentido idealista. Según Hegel, la negación se basa en el desarrollo de la idea del pensamiento. Marx y Engels conservaron el término de negación interpretándolo de manera materialista. Mostraron que la negación constituye un momento inseparable del desarrollo de la propia realidad material. Marx escribió: en ninguna esfera puede existir desarrollo que no niegue sus formas precursoras de existencia. El desarrollo de la corteza terrestre verbigracia pasó varias épocas geológicas, siendo cada nueva época que surgía a base de la anterior, determinada negación de la vieja. En el mundo orgánico de la especie, en el mundo orgánico, cada especie nueva de planta o animal surgida a base de la vieja es al mismo tiempo su negación. La historia de la sociedad constituye una cadena de negaciones, viejos regímenes sociales por nuevos. La sociedad primitiva fue negada por la esclavista por la feudal, el feudal por el capitalismo por el socialismo. La negación es también inherente al desarrollo del conocimiento de las ciencias. Cada nueva teoría más perfecta vence a la vieja menos perfecta. La negación es algo traído al objeto o fenómeno desde el exterior. El resultado desde su propio desarrollo. La negación no es algo traído al objeto o fenómeno desde el exterior. Es resultado de su propio desarrollo interior. Los objetos y fenómenos, como ya sabemos, son contradictorios y al desarrollarse a base de las contradicciones internas, crean en ellos mismas condiciones de su propia destrucción para pasar a otra calidad nueva, superior. La negación es precisamente la superación de lo viejo a base de las condiciones internas y el resultado del autodesarrollo y el automovimiento de los procesos y fenómenos. Así, el socialismo sucede al capitalismo como resultado de la resolución de las contradicciones inherentes al régimen capitalista. Comprensión dialéctica y comprensión metafísica de la negación. La dialéctica y la metafísica entienden de manera distinta la esencia de la negación, tergiversando el proceso de desarrollo de la realidad material. La metafísica entiende la negación como repulsa y destrucción absoluta de lo viejo. Lenin denominó desnuda y vana esa interpretación de la negación, puesto que excluía toda posibilidad de desarrollo sucesivo.
Así pues, así precisamente comprendían la negación los representantes de la corriente pequeñoburguesa proletkul, que exhortaron durante los primeros años del poder soviético a desechar la cultura creada durante el régimen burgués para crear otra, una cultura proletaria sobre un terreno completamente desnudo pelado. Semejante manera de comprender la negación no solo contribuye al desarrollo, no solo no contribuye al desarrollo, sino infiere un daño irreparable a la causa del progreso. Por eso, al criticar a los adeptos del proletkul, Lenin recalcó la necesidad de aprovechar la herencia cultural del pasado, considerando que puede crear una cultura verdaderamente proletaria y socialista únicamente estudiando con criterio crítico dicha herencia. La dialéctica marxista pone al desnudo la verdadera esencia de la negación dialéctica. Lenin considera que lo particular de la dialéctica marxista no era la negación desnuda ni vana, sino la negación como momento de la concatenación, como momento del desarrollo, conservando lo positivo. La comprensión dialéctica de la negación parte de que lo nuevo no constituye totalmente lo viejo, sino que conserva, no destruye totalmente lo viejo, sino que conserva todo lo mejor que había en ello, y no solo lo conserva, sino que lo transforma, lo eleva a un grado más alto. Así los organismos superiores, al negar los inferiores, a base de los cuales surgieron, conservaron su estructura celular en el carácter selectivo de reflejo y otros rasgos inherentes a ellos. El nuevo régimen social, al negar al viejo, conserva sus fuerzas productivas, los adelantos científicos, técnicos, culturales. La vinculación de lo nuevo con lo viejo se verifica en el conocimiento, en la ciencia. Así pues, la comprensión marxista de la negación reconoce la sucesión, la vinculación de lo nuevo con lo viejo en el proceso del desarrollo, pero se debe tener en cuenta que lo nuevo jamás recibe enteramente lo viejo, su forma interior, en su forma anterior. Toma lo viejo solo algunos elementos o aspectos, sin agregárselos mecánicamente, sino asimilándolos y transformándolos, de acuerdo con su propia naturaleza. La dialéctica marxista exige que se enfoque de manera crítica la experiencia pasada de la humanidad y la experiencia de la necesidad de aprovechar esa experiencia de modo creador y tener rigurosamente en cuenta las nuevas condiciones y tareas de la práctica revolucionaria. La filosofía marxista, por ejemplo, no ha admitido simplemente las conquistas del pensamiento filosófico del pasado, sino que las ha estudiado con un criterio crítico, las ha enriquecido con nuevas conquistas de la ciencia y de la práctica y ha elevado la filosofía a un grado cualitativamente nuevo, superior. El conservador más celoso de las mejores conquistas del pasado de la clase obrera en su partido. Al llegar al poder, el proletariado no utiliza hábilmente las conquistas históricas, sino en el curso de la construcción de la nueva sociedad alcanza éxitos inauditos en todas las esferas de la economía, de la ciencia y cultura. Número 2. Carácter progresivo del desarrollo. El desarrollo como progreso. El desarrollo como progreso. Así hemos aclarado que, como resultado de la negación, se resuelve una u otra contradicción. Se destruye lo viejo y se consolida lo nuevo. ¿Cesa el desarrollo ahí? No. El desarrollo no se interrumpe con el nacimiento de lo nuevo. Lo nuevo no es eternamente nuevo. Al desarrollarse prepara premisas y condiciones para el nacimiento de algo más nuevo y avanzado. Tan pronto como estas premisas y condiciones maduras, vuelve a manifestarse la negación. Esta es la negación de la negación, o sea, la negación de lo que antes venciera lo viejo, la sustitución de lo nuevo por algo aún más nuevo, lo novísimo. El resultado de esta segunda negación vuelve a ser negado, vencido, y aún así sucesivamente. El desarrollo se manifiesta, pues, como incontable multitud de negaciones, que suceden una a otra, como una sustitución infinita y superación de lo viejo por lo nuevo.
Toda fase superior del desarrollo niega en los inferiores lo que ha caducado, recibiendo y multiplicando al mismo tiempo las conquistas alcanzadas por las fases anteriores. El desarrollo adquiere en su totalidad un carácter progresivo ascendente. El progreso es precisamente la dirección general que particulariza el desarrollo dialéctico. El progreso se produce en todos los campos de la realidad. Examinemos, aunque sea a grandes rasgos, el desarrollo progresivo de nuestro planeta. Como ya se ha dicho, el material inicial para formar los planetas del sistema solar, incluida la Tierra, fue la materia de un estado gaseoso pulvoriento, en la que estaban contenidos los elementos químicos más simples. Durante el desarrollo de la naturaleza, estas sustancias fueron haciéndose más complejas cada vez. En consecuencia surgió la naturaleza viva orgánica. Los organismos vivos también se desarrollaron de lo simple a lo complejo. Las formas precursoras de la célula de la célula a la célula, los organismos unicelulares, animales complejos, cuya evolución dio lugar a que aparecieran monos antropomórficos y posteriormente el hombre. Con el surgimiento del hombre comienza un proceso del desarrollo social. Los regímenes del comunismo primitivo, esclavista, feudal, capitalista y socialista, que vino a constituir al capitalista, fueron etapas consecutivas del desarrollo progresivo de la sociedad. La particularidad más importante del progreso en la sociedad es el incremento constante del ritmo del desarrollo. El progreso es el surgimiento del hombre. El proceso del surgimiento del hombre empezó aproximadamente hace 1.000.000 de años. Si se tiene en cuenta que el hombre moderno existe solo varias decenas de milenios, se puede imaginar qué ritmo tan lento ha seguido el proceso de su formación. El progreso de las sociedades esclavistas y feudal fue más rápido, a pesar de que también prolongó varios milenios. El capitalismo se desarrolla con celeridad mucho mayor a que el feudalismo, con el tránsito al socialismo. El mismo ritmo del desarrollo económico y cultural se ha acelerado enormemente. En el futuro, cuando la humanidad se libere de las relaciones capitalistas que frenan el progreso y tenga la posibilidad de aplicar todos los medios para dominar las fuerzas de la naturaleza, el ritmo del desarrollo alcanzará proporciones inauditas. Carácter espiral del desarrollo. La afirmación del carácter progresivo del desarrollo es el rasgo principal, pero no el único, de la ley de la negación de la negación. Esta ley no caracteriza el desarrollo como un movimiento rectilíneo, sino como un movimiento extraordinariamente complejo, algo así como un proceso en forma espiral, en el que se repiten de cierto modo etapas recorridas y se retrocede en cierto sentido hacia el pasado. Remarcando este importante rasgo de la dialéctica, Lenin escribió: es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro modo, sobre una base más alta, la negación de la negación. Un desarrollo que no discurre en línea recta sino en espiral. El carácter espiral de desarrollo es propio de distintas esferas de la realidad. Tal vez una de las manifestaciones más patentes de esta particularidad del desarrollo de la naturaleza inanimada sea la ley periódica, y hemos mencionado de los elementos químicos de Mendeleev. Como ya sabemos, el sistema periódico de Mendeleev, los elementos están dispuestos según la magnitud de la carga positiva de los núcleos atómicos, forman periodos y grupos en los que se observa determinada repetición de las propiedades. Tomemos verbigracia, el segundo periodo, que empieza por el litio. El litio es el elemento con propiedades metálicas más acusadas, es un metal alcalino. A medida que aumenta la carga del núcleo en los elementos que le siguen, las propiedades metálicas peculiares van disminuyendo paulatinamente y aumentando las no metálicas. Al final del periodo se encuentra ya en un metaloide claramente manifiesto, el flúor, y es un gas inerte, el neón. El periodo consecutivo, el tercero, vuelve a empezar por un metal alcalino, sodio, y acaba por un metaloide, cloro, y el gas inherente, argón. Lo mismo vuelve a repetirse en periodos subsiguientes, en los que sucede también la negación de las propiedades metálicas por propiedades no metálicas, y luego a pasar a otro periodo. Estas últimas se vuelven a ser negadas por las propiedades de los metales. Ocurre algo así como un retorno a lo viejo, la negación de la negación. Este sistema de elementos se puede presentar esquemáticamente en forma espiral ascendente. La repetición de las propiedades se produce a través del aumento constante del núcleo de elementos en el primer periodo, 2 en el segundo, 8 y así sucesivamente.
y se discurre sobre una base cualitativamente distinta. Los elementos del nuevo periodo tienen un núcleo cada vez más con mayor carga, una estructura más compleja y nuevas propiedades. El desarrollo en espiral se observa también en el mundo orgánico. Engels mostró la acción de esta ley en el complejo desarrollo de un grano de cebada. El grano, puesto en condiciones propicias, brota el tallo, que es la negación del grano. Luego el tallo crece la espinga con nuevos granos. Ahora, los nuevos granos niegan ya al tallo, son la negación de la negación. Con ello se produce cierto en torno al punto de partida, al grano, pero ésta sobre otra base. Los nuevos granos se distinguen sembrando no solo por la cantidad, sino de uno han salido 10 a 20, sino también a menudo por sus propiedades. El desarrollo discurre asimismo en este caso en espiral. En su base está un grano del que crecen luego varios y estos a su vez dan origen a mayor cantidad más aún. El desarrollo en espiral tiene lugar también la vida social. La primera etapa de la forma de la organización social fue el régimen de la comunidad primitiva. Fue una sociedad sin clases basadas en la posesión común de los medios de producción sumamente rudimentarios. El desarrollo sucesivo de la producción llevó a la negación de este régimen por la sociedad esclavista dividida en clases. Luego la propiedad esclavista fue sustituida por el feudalismo y el feudalismo por el capitalismo. Al capitalismo fue sucedido el socialismo, la primera fase del comunismo. Esto es ya algo así como la negación de la negación, el entorno en cierta medida al punto de arranque del desarrollo, pero sobre una base completamente distinta, nueva cualitativamente. Como vemos, la negación de la negación particulariza cierta reiteración cíclica del desarrollo de progreso de la materia. Sin embargo, debemos remarcar que la repetición de las etapas ya recorridas del desarrollo no es un retorno literal a lo viejo, sino a la afirmación de lo nuevo, que a menudo guarda con lo viejo solo un parecido exterior formal y se distingue radicalmente de él por su naturaleza interna. El sodio verbigracia por el que empieza el tercer periodo del sistema de Mendeleev incluye como el litio en el grupo de metales alcalinos, pero una organización más compleja y propiedades inherentes a él solo. La propiedad social dominante en el socialismo parece reproducir la propiedad comunal de la sociedad primitiva, pero la reproduce sobre una base material y espiral completamente nueva, base que no se puede comparar con la del régimen de la comunidad primitiva. Así el desarrollo se produce negando lo viejo, pero por lo nuevo, y lo inferior por lo superior. Cuando lo nuevo, al negar lo viejo, conserva y desarrolla los rasgos positivos, el desarrollo adquiere un carácter progresivo. Al mismo tiempo discurre en espiral, repitiendo en las fases superiores algunos aspectos y rasgos de las inferiores.